existe un silencio de amor. Es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio, en un silencio de amor. Es un silencio de amor. El alma se siente perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta, y teme no estar a su lado. Pero el amado está allí, como escondido, dormido, en el corazón del alma, en un silencio de amor, en un silencio de amor. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo? Esperen que estas cosas a mí me... Nos volvemos a encontrar, decía, tratando de ser coherentes con lo que compartíamos en torno a la festividad del Sagrado Corazón, ¿no? Sí. Quedó claro que no es una devoción, que es mucho más, ¿no? Que es una mirada teológica y teologal, es decir, es la expresión del pueblo creyente que vive la centralidad de Jesús en su fe, y en esa imagen tan rica del corazón traspasado. Por eso no es una más. Y de ahí sale toda una riqueza de reflexión, de oración, de vida, ¿no? Por eso los primeros viernes vamos a tratar de hacer de ahora en más, ya el mes pasado lo hicimos, ¿no? Pero encontrarnos, y posiblemente tratemos de mantener esta idea de la lectio, eso que se llama lectio divina. Algunos dicen que es un método, los que saben de esto dicen que es más que un método, es un estilo de vida cristiana, es una manera de haber entendido que la palabra de Dios ocupa un lugar realmente central, ¿no? Por lo tanto, involucra toda la vida, toda la existencia.
no es un cursito de Biblia para estudiar un poquitito, no es una cierta técnica de oración, no habla de una relajación, es otra cosa, ¿no? Quizás hagamos algún día un par de talleres sobre esto, es esto de escucharlo a Dios, ¿no? Yo les voy a leer un par de frases muy breves, ¿no? Una de San Gregorio Magno, un gran papa que apuntó mucho a la renovación pastoral, pero de una profunda fe, ¿eh? Y él decía, el arte de estudiar el corazón de Dios. De estudiar el corazón de Dios. Esto de estudiar no tiene que verse como un verbo meramente intelectual, sino que es entrar en el corazón de Dios. Por eso la idea es que en un rato no muy largo hagamos este esfuerzo. Sabemos los pasos, es decir, hay una lectura, lo que en latín se llama la lectio, ¿no? Apunta a descubrir lo que el texto dice. Vamos a compartir un texto que ya lo hemos visto. La idea es ver si podemos ajustarlo más, profundizarlo más, de San Pablo, de la carta a los Romanos. Tratando de entender el texto, lo que dice, el esfuerzo es lo que me dice. Y esto le da todo un tinte muy vivencial, muy existencial. La idea es bajarlo, ¿no? De ahí lo que yo le digo al texto, pero entendiendo que el texto es Dios. Otro autor va a decir que los padres, cuando leían la Escritura, lo leían a Cristo, y Cristo les hablaba. La oración es respuesta a la palabra, no es un momento para pedir cualquier otro tipo de cosas. Es el corazón del hombre tocado por la palabra que le suscita todo lo que tiene que expresarle. Y esto deja abierto un cuarto momento que no lo hacemos acá, ¿no? Le llaman la contemplación, que es esto de quedarse, ¿no? Sin especular, sin sacar conclusiones, sin pensar proyectos pastorales, quedarse disfrutando de esa presencia. Pero bueno, ya se me fueron 5 minutos en esto. La idea es esta tarea, ¿no? Así que no vamos a hacer charlas, sino crear un clima, una pequeña comunidad oyente. Y lo lindo que no es una comunidad que se reúne en torno a una mesa, sino a la palabra que está en cada una de sus casas. Por eso yo espero que la tengan a mano, si no sepan que siempre que hay una lección hay que tener la palabra a la mano. El texto que vamos a compartir es de Romanos, capítulo 8, del 31 al 39. Dentro de un ratito lo vamos a tratar de comentar un poquitito, ¿no? Como hay un marco orante, yo los invito a que nos descubramos que estamos llenos, invadidos, abrazados por este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ya hubo un canto inicial que pensaba otro, pero se nos va a ir el tiempo. Pero si nos ponemos en esa, yo no diría presencia de Dios, porque está presente. Esa fórmula es un poquito peligrosa a veces, ¿no? Si eso significa, lo invocamos a Dios para que venga, no, ya está. Si eso significa que nosotros nos disponemos a reconocer esa presencia, es válida, ¿no? Por eso, disponernos es esto, es saber que Él es el primero que quiere hablarnos, saber que Él es el primero que sale a nuestro encuentro. Lo que hacemos nosotros es disponernos. Muy largo el silencio no puede ser porque en las redes se pierde mucho, es otra dispersión, pero un brevísimo silencio como para que podamos después escuchar la palabra.
Vamos a escuchar el texto de la carta de San Pablo a los Romanos. Quizás sea la carta más densa, un poco más dura, no dura quizás, pero es muy teológica. Continúa mucho de la carta a los Gálatas, pero ya le saca cierta pasión y pulió mucho su pensamiento, ¿no? Entonces la temática de la historia de la salvación, la realidad del pecado, pero la acción redentora de Jesús, de ahí la vida del Espíritu, de ahí la libertad nueva, de ahí la filiación, ¿no? Hay varios temas que entran a jugar. Y este capítulo 8 podemos decir que es un poco el corazón de la carta, y el cierre se vuelve casi como una especie del broche de oro de este capítulo y de toda esta sección, ¿no?, que tiene el autor. Dice el texto esto, no demos tantas vueltas. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió? Más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un cierre que lo primero que quizás tenemos que decir, que lo vive con pasión, le pone ardor, le pone entusiasmo, le pone vida. Es decir, no es un texto que parece dicho por un simple erudito que de pronto expone ideas. Es alguien que está lleno. Uno podría decir, es una especie de desborde de vida. Pablo en esta parte está expresando, uno hasta podría pensar, es una carta, pero si tuviese que decirlo, le está poniendo todo el cuerpo a esta expresión. Y esto no es un dato menor, no hay que minimizarlo, porque el ardor de la fe habla de la fe. Este capítulo 8 venía hablando de la ley del Espíritu, de la tensión que hay entre lo que desea la carne, el hombre viejo, y lo espiritual, el hombre espiritual. Toca quizás el tema medular, lo que se llama técnicamente la filiación divina. Somos hijos. Eso está en el 8, del 14 al 17. Y aparece la palabra Abba, que no aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. En el mismo Evangelio aparece muy poco. Diríamos en Getsemaní.
Por eso los biblistas suelen decir que ese texto sin duda que es palabras propias de Jesús. El término Abba era no una simple palabrita, sino era quizás la palabra que en el mundo judío toda criatura comenzaba a decir y expresaba no solamente la intelección sobre la figura del Padre humano, sino lo que implicaba. Podríamos decir la primera experiencia del amor, de la cercanía, del cuidado, del cariño. Bueno, esto está en esta parte de la carta a los romanos. Y cierra todo con esto que se suele llamar el himno del amor de Dios. Lo más breve que pueda. Bueno, no estamos tan apurados si alguien tiene, bueno, mala suerte, ¿no? Pero desmenuzando, no todo, pero algunas cosas. ¿Qué diremos después de todo esto? ¿No? Sí, viene hablando de todo lo que conté. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Uno diría es una especie de condicional. Si Dios está con nosotros, es un condicional. Pero en Pablo, el condicional ya está respondido. Sí, se cumple la condición. Sí, tendríamos que decir, Dios está con nosotros. Este es el corazón del mensaje. Yo antes de comenzar, que ya me vieron buscando, estaba yendo al texto de los Gálatas, carta a los Gálatas, ¿no? En el capítulo 5, versículo 21, hay una especie de argumento parecido, ¿no? Que dice, si vivimos animados por el Espíritu, otro condicional. Pero Pablo ya habló que estamos animados por el Espíritu. Esto es lo que me parece que es extraordinario del pensamiento de Pablo y que la palabra nos regala. Si Dios está con nosotros, ya dijo que está con nosotros. ¿Por qué busco varios textos? Porque tenemos que darnos cuenta que la palabra también se entiende desde la misma palabra. Y esto no lo podemos evitar. No es lo que me inspiró, me surge. Fíjense en el capítulo 5 de Romanos, ¿no? 5:8. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si Dios está con nosotros, está con nosotros. Como dije recién de Gálatas, si vivimos animados por el Espíritu, ya dijo que el Espíritu fue dado. Esto es lo primero que es importante remarcarlo, las certezas. Indudablemente que el inicio de una experiencia cristiana parte de esta certeza. Por eso lo primero y fundamental del mensaje evangélico es el Abba, o Abba. Pues en el corazón del sermón de la montaña está el Padre nuestro, el Padre. Sin la experiencia de Dios Padre, sin la experiencia de esa centralidad, el Hijo nos revela al Padre. Acuérdense aquel texto que ya lo compartimos en la preparación de la fiesta del Sagrado Corazón de Mateo 11. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Romanos 5. La entrega de Jesús revela al Padre. Esto es lo primero que uno tiene que animarse a poner en el centro. Creer en esto. Creer en esto. Dios es papá. Dios es papá. El papá de Jesús es el mío, es el nuestro. Y esto que es el dato, el corazón de esa fe, tiene que hacerse existencia, vida, experiencia. Evidentemente, ven, ya estaríamos abriendo un montón de temas, ¿no? Habría que pensar en hacer algún tipo de
de trabajo bíblico de esta manera. Quizás salga un tema y empezar como a charlarlo o a compartirlo. Porque uno dirá, bueno, ¿y cómo se experimenta eso? Y bueno, es parte de la vida. Parte de la vida. Hay un montón de elementos a jugar, ¿eh? Me viene a la mente, perdón si me vi un poquito, pero un teólogo muy importante como Gera, Lucio Gera, ¿no? Él daba esto, yo no lo tuve a él, pero leí las follas cuando daba teología y decía que en esta cultura donde la figura del papá humano a veces está tan diluido, se hace mucho más difícil poder hablar de la paternidad de Dios. Entonces quizás será también la experiencia, si tuvimos un padre amoroso o no, el deseo que el hombre en sí mismo tiene. La fe en Jesús, que hay que iluminarla bien. La lección, meternos en la Escritura desde el corazón de Jesús. Jesús nos testimonia el amor del Padre, la ternura del Padre. Jesús nos muestra el lugar que el Padre tenía en su propia vida. ¿Ven? No es solamente un esfuerzo humano, también es un dejarnos impregnar esa acción del Espíritu que nos participa el pensar de Jesús, que nos va participando la palabra, que nos va actualizando la palabra. Bueno, vuelvo. Si Dios está con nosotros, ese condicional, Pablo lo respondió, está con nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Yo le agregaría, entonces, ¿quién va a estar contra nosotros? Y lo que hace, bueno, vuelve a afirmarlo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? Entonces, toda esta primera parte tiene que ver con esto. El Padre que nos ama lo expresa en el Hijo, está atento a la realidad del hombre, de su pueblo, de cada uno. Lo segundo son las realidades. Pablo pone las que conoce porque las vivió. Tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. No es el momento, pero se puede hacer un enunciado a partir de las cartas de todas las cosas que él padeció. De todas, ¿eh? Acá es una especie de enumeración y faltan. Sí, no está hablando un tipo cómodo. Está hablando alguien que tuvo motivos para perder la fe, para debilitar la fe, para confundir la fe, para diluir la fe. Está hablando alguien que vivió muchísimas situaciones totalmente contrarias a lo que pareciera el amor de Dios. Al estilo de Jesús en Getsemaní. En Jesús el amor fue más fuerte que esa sensación de limitación tan profunda. En Pablo, la fe que opera a través de la caridad lo lleva a superar todas estas dificultades. Nada se opone. Y lo último, para dar un poquito de tiempo a la meditación, ¿no? Tengo la certeza, palabra contundente, la seguridad absoluta, y enumera cosas importantes espiritualmente, importantes humanamente, nada, ninguna criatura, ¿qué significa? Nadie, ni nada, porque fuera de Dios todo es criatura. Nada puede separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Creo que esto nos da pie, ¿no? para preguntarnos cosas. Yo creo que, al menos a mí me parece muy rico, que la palabra despierte a través de preguntas ciertos modos de ver nosotros, de pensar nosotros, de sentir nosotros. Y lo primero puede ser, ¿sí? Dios es papá para mí, pero así llamado, ¿eh? Porque a veces padre suena más teológico que teologal. Papá querido es distinto.
lo descubro al papá de Jesús el mío. Trato de vivir esta certeza, del Dios con nosotros. Todavía hay muchísima gente cristiana, mucha gente de iglesia, que cuando viene mal, Dios se fue. Lo expresan en el lenguaje, lo manifiestan en decisiones. Una de las causas por la cual la gente se va de la experiencia cristiana es porque vive momentos muy dramáticos y no tuvo la capacidad o no pudo, ojo, esto no es ningún juicio a nadie, pero es realidad, de descubrir que Dios sigue presente. Y claro que esto es duro y forma parte de la fe. Por eso lo tercero, está puesta la mirada en el Cristo pascual. ¿Por qué digo el Cristo pascual? Es decir, primero el Cristo, el encarnado, porque el pascual incluye el que da la vida por nosotros, que es parte del corazón del argumento de Pablo. El que no escatimó a su propio Hijo. En el capítulo 5 leímos: cuando todavía éramos pecadores, Dios se entregó. Eso hay que sacarlo del credo racional. No, sacarlo no. Hay que bajarlo para que realmente nos hable a nosotros. Yo los invito a que un pequeño silencio, insisto, en las redes los silencios son complicados, ¿no? Porque parece que nos fuimos. Pero para que esto, ¿no?, lo que el texto dice, me diga. Lo que la palabra que hoy es la de Pablo, Romanos 8, está afirmando, sea para mí palabra vital, palabra de vida. ¿Qué me dice el texto? Cuando uno escucha a Dios a través de la palabra, en la mediación de la palabra, descubre esa presencia y una propuesta. De ahí va a brotar una primera tarea, que es tratar de descubrir qué es lo que me está diciendo. Si uno tiene más tiempo y uno lo trabaja más a fondo, se da cuenta que entre lo que la palabra dice y lo que me dice, hay una continuidad, sobre todo de fe y de amor, pero muchas veces uno descubre una realidad que no va siempre en sintonía. Por eso, la propuesta es que yo también respondo.
Es decir, no queda en un simple trabajo que podría ser medio egoísta. Bueno, me sirvo de la palabra para ver cómo estoy, si estoy bien, estoy mal, sino hay una propuesta vital. Insisto con esto, una propuesta vital. Y entonces hay una respuesta orante, ¿no? Que inicialmente no pasa por una fórmula determinada, sino por expresar, y esto también es importante en la plegaria, expresar lo que la palabra despertó. Porque podrá suscitar un agradecimiento, podrá suscitar una alabanza, podrá suscitar un pedido de perdón, podrá motivar a que haya una súplica. ¿Ven? Hay una variedad de posibilidades. Lo mismo, siempre el tema de redes es diferente, ¿no? Pero yo le propongo que ahora nos animemos a esto, ¿no? Yo voy a hacer algunas a partir justamente de lo que la palabra propone, y dejaré un silencio donde cada uno lo quiera hacer en voz alta o no, eso no me interesa, eso cada uno como lo sienta mejor, ¿no? Pero que surja esto, ojalá que surja, es decir, porque la oración tiene que estar cargada de esto. La oración es comunión, es encuentro. Y en un diálogo humano es esto, uno habla, el otro escucha, y en un momento el que escuchó habla y el otro escucha. Pero no queda solamente en palabras, sino que hay comunicación, hay un amor que se comparte. Jesús, te quiero agradecer por el don de papá Dios. Y te quiero pedir que nos regales a todos la alegría de ser hijos, la experiencia de ser hijos. Que sepamos pedirte que nos des el don del abrazo del Padre. Ese abrazo que estruja, ese abrazo que contiene, ese abrazo que sostiene. Así como el Padre abrazó la cruz donde estabas clavado, para que sintieras que en tu entrega Él estaba también de alguna manera sufriendo lo tuyo. Y te pido para que la comunidad eclesial, esta y todas, vivamos esta centralidad de la experiencia amorosa del Padre y mostremos y hablemos y testimoniemos y simbolicemos en gestos que somos un pueblo que vive de esa experiencia, un pueblo nuevo que tiene la certeza de que Dios está con nosotros. Pienso que sale casi solo, ¿no? Reunir toda la plegaria de lo que estamos viviendo en este momento con la oración que Jesús enseñó.
no como formalidad, sino como quizá la oración más exquisita, porque es la que enseñó el Hijo, ese Hijo que nos hace a nosotros hijos, ese Hijo que nos alcanza a nosotros la posibilidad de ser hijos, ese Hijo que nos enseña cómo ser hijos. Por eso no es esa formalidad de que toda oración se cierra de una manera, no. Recibimos el don de esta plegaria porque creemos, sabemos que Jesús es el que nos habla de Papá Dios y nos muestra el camino. Y de hecho, vamos a hacer en algún momento seguramente algún encuentro tipo charlita sobre el Padre Nuestro y descubrir que las 7 peticiones tienen una lógica bellísima donde se unen todas. No es pedir por pedir. Así, desde ese corazón de hijos, podemos decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como expresión de este Dios, familia, que nos sigue mostrando su cercanía y su ternura, ese abrazo que nos da, a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a terminar. Les dejo una canción. Espere que yo para esto soy también lento. Y proponerles que ahí sí también pongamos la figura de María, ¿no? A veces decimos la Virgen orante, y sin duda que es alguien que vivía la oración como mujer creyente. Pero qué interesante, hay 2 en el Evangelio de Lucas, del capítulo 2, nunca me acuerdo de los versículos, 19, uno, el otro. Esperen para que lo hagamos completo. Capítulo 2, dentro de lo que es la infancia, el relato de la infancia, ¿no? Unos 19, 2:19. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y el otro 51. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Me animo a decir que esto es la actitud contemplativa. Ella guardaba en su inteligencia, guardaba en su afecto, guardaba en su voluntad, guardaba en su más profundo interior, donde iba decidiendo cómo vivir. Guardar con la calidez del que cree y del que ama, y del que espera, porque también lo que está viviendo, lo está viviendo en esperanza. Hay parte de la realidad, pero todo está siempre en clave de futuro. Que ella nos anime, nos ayude, nos fortalezca a este modo de ser cristiano. Que ella nos acompañe. Y bueno, en la semana compartiremos a través de la publicidad cómo vamos a seguir. La idea es retomar ahora ciertos encuentros, al menos en esta parte a nivel de parroquia, algunos videos y algunos encuentros en torno justamente a la palabra y a cuestiones que tienen que ver con la fe. Bueno, gracias, nos veremos y bueno, tema conocido, ¿no?
vil amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo. Fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta.